yo, porque Cristo a mí me ha dado identidad. Ahora sé quién soy yo. Él me ha vestido de su gracia y su bondad. Qué bueno es estar en la presencia del Señor, y como estábamos escuchando ahorita, qué bonita es la identidad en el Señor. Mis queridos jóvenes, en esta mañana vamos a tocar el tema, las 7 columnas de la personalidad. Y vamos a tomar como texto base Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre, a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los ha creado. Gloria al Señor por eso. Mire qué bonito es, y vamos a tocarlo en 2 clases. Hoy vamos a tocar 3 columnas de nuestra personalidad, y el próximo domingo tocaremos las otras. Lo importante es que tengas en cuenta que una columna es un fundamento, es algo que sostiene una estructura y que no permite que se caiga. Y nuestra personalidad debe estar fundamentada bajo estos principios y bajo estos parámetros. Así que nuestra primera columna en esta mañana es la columna de la identidad. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 27 que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso? Pues que la Biblia nos habla de que Dios se tomó la molestia de hacernos, formar un muñequito y hacernos específicamente. No somos producto de ninguna explosión cósmica, ni de ningún producto evolutivo de ninguna clase, y de las intentos de explicaciones que los hombres le han querido dar a esto. Somos criaturas, somos hechos por Dios a su imagen y semejanza. Y eso es lo realmente importante para nosotros. Es que cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los hizo con una identidad. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia identidad, nuestro sello, nuestra marca que nos diferencia de los unos de los otros. Y cuando hablamos de la identidad es ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Hacia dónde te estás enfocando? Y hay que entender de que eres una creación única de un Dios de amor. Eres creación única de un Dios de amor. ¿Qué palabra más bonita? Significa, mi querido joven, que tú y yo hemos sido creados por el amor y la misericordia de nuestro Dios. La segunda columna de nuestra personalidad debe ser la columna del propósito. Del propósito. En el versículo 28 y 29 dice la palabra del Señor: y bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y enseñoread sobre ella. Es decir, les colocó una función, no se quedó meramente con el hacerlos, sino que también les dio un propósito, los llevó hacia un deseo, hacia una parte. Y es que aquí tú y yo tenemos que entender para qué nacimos, para qué estamos aquí. Tal vez algunos de ustedes sean un accidente de la vida. Oh, mamá quedó embarazada, qué raro, ¿quién sabe cómo habrá pasado eso? Pues bien, ya estás aquí. Y algunos desagradecidos dicen: es que yo no pedí nacer. Y es que déjame decirte que si te hubieran podido escoger, quién sabe si mamá y papá te hubieran escogido a ti. Pero bueno, ya estamos aquí y estamos con un sabio propósito de Dios. Recuerda que Dios te trajo a este mundo por una santa razón. Quiere hacer algo contigo, te quiere enfocar en un propósito especial. Y es que tú y yo necesitamos entender para qué estamos aquí. ¿Para qué? ¿Estamos aquí para perder el tiempo? ¿Estamos aquí simplemente para hibernar como los osos que nos la pasamos guardados meses comiendo y durmiendo? ¿O estamos aquí para algo más? Se trata de buscar nuestro propósito, y eso lo conseguimos sirviendo a Dios a través de las diferentes áreas de la iglesia, a través del desarrollo personal. Tenemos que buscar nuestro propósito, hacia dónde vamos. Y la tercera columna y última por el día de hoy, vamos a hablar de la columna del valor. Dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice que sopló sobre él aliento de vida. Sopló sobre él la vida. ¿Qué significa eso? Que no solamente Dios nos creó
sino que también nos dio un propósito, pero también nos dio un valor. Valemos el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación de nuestras almas depende del sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Que aunque el mundo te menosprecie, te desprecie y te diga que no sirves, que eres de lo vil, de lo menospreciado, porque hoy es más elegante, es más melo ser gay, ser lesbiana, ser prostituta, homosexual o cualquiera de estas cosas, es super play ser así. Tú y yo somos hijos de Dios, nos comportamos bien, somos diferentes, entonces somos anticuados, somos antichéveres, somos aburridos. No, Señor, nos estamos valorando nuestra identidad, valorando nuestro propósito y entendiendo que Dios nos tiene para cosas grandes, poderosas, maravillosas. Por eso es que es importante que te des el valor que te mereces. No te compares con los hombres del mundo, no te compares con las mujeres del mundo. Muchos dicen, ay, es que ellos la pasan tan bueno por allá. Sí, tal vez por un rato, pero al otro día, ¿cómo amanecen? Piensa por un momento cómo la pasamos de rico cuando estábamos en la iglesia, disfrutando de las alabanzas, de la danza, la recocha tal vez, de los momentos preciosos en la presencia del Señor. Dime si al otro día te levantabas mal. Para nada. Te levantabas feliz, rozagante y con deseos de seguir al Señor. Porque es que vales el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un valor importante. No te menosprecies. No te desvalorices por las cosas míseras del mundo. Todo lo contrario, valemos un tesoro para Dios y por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Hemos visto hoy 3 de las 7 columnas de nuestra personalidad. Número 1, la identidad. Número 2, el propósito. Y número 3, el valor. ¡Qué importante! El próximo domingo estaremos viendo las otras 4 columnas de nuestra personalidad. Mi querido joven, que la bendición de Dios esté contigo. No lo olvides, identidad, propósito y valor. Próximo domingo, nueva clase de escuela dominical. ¡Chao, chao! ¡Bendiciones! Ahora sé quién soy yo, porque Cristo a mí me ha dado identidad. Ahora sé quién soy yo, Él me ha vestido de su gracia y su bondad. Tengo identidad. Tengo identidad. Tengo identidad. Tengo identidad. Todo cambió desde que tú llegaste a mi vida, me diste consuelo. Me restauraste con tu gran amor, tu poder me levantó del suelo. Cuando no veía nada, a nadie le importaba. Pero desde el vientre de mi madre mi vida estaba marcada. Ahora sé lo que tengo y sé muy bien lo que haré. Ahora sé quién yo soy, nadie quebranta mi fe. Aunque el mundo me ofrezca placer, ella no es compatible conmigo. Al pecado le dije bye bye, ahora sé quién soy yo.